cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. Llegamos hoy, amigo oyente, al estudio de este pequeño libro de Ageo, y aquí podemos notar que es importante el considerar los libros históricos junto con los libros proféticos. Hay un pequeño grupo de libros que pertenecen juntos: Esdras, Nehemías y Esther. Son los libros históricos y deberían estar junto con Ageo, Zacarías y Malaquías. También aquí debería estudiarse el libro de Daniel. Así es que estos libros pertenecen juntos y podemos decir que constituyen una unidad. Estos dos profetas, Ageo y Zacarías, profetizaron al mismo tiempo. Sin embargo, su enfoque es completamente diferente, y aún así estaban animando al remanente de aquellos que regresaron a Jerusalén y a la tierra de Israel. Estuvimos antes observando el pequeño libro de Judas. Ese libro trataba en cuanto a los apóstatas. Trataba de aquellos que eran llamados sensuales. Eran personas que no tenían al Espíritu Santo. No eran personas completas. Aún así, ellos pensaban que eran personas adecuadas, y una de las cosas que caracteriza a esas personas es el orgullo. Quieren aparentar ser intelectuales, y ese por supuesto es el punto más elevado de ellos. Pero no conocen nada de aquello que es superior en realidad, y ellos no son espirituales. No han prestado atención a lo espiritual. Amigo oyente, el estar muerto en delitos y pecados quiere decir que no hay una comunicación espiritual entre esa persona y Dios. Esa persona está muerta para Dios y para las cosas de Dios. Y es solamente por medio del Espíritu Santo, cuando Él entra y hace de esa persona una nueva creación, que ésta se convierte en un hijo de Dios. Esa es la razón por la cual tantas personas nos escriben diciendo que nunca habían conocido lo que en realidad era la vida, que nunca habían vivido realmente. Se encontraban en pecado y pensaban que estaban teniendo una buena vida. Esta clase de gente estaba un poco desviada. Hay personas que no las tienen todas consigo, y podrían ser clasificadas como personas psicóticas y neuróticas. Eso es lo que diría un psiquiatra. Y como usted sabe, la diferencia que existe entre un psicótico y un neurótico es que una persona psicótica es la que opina que 2 más 2 es igual a 5. En cambio, la persona neurótica sabe que 2 más 2 es igual a 4, pero se preocupa por eso. Esa es la diferencia que existe entre las varias clases de personas. Pero a ambas les falta algo, como ya hemos dicho, no las tienen todas consigo. Hoy llegamos a un libro que nos presenta un cambio. Nos hace regresar a tierra así de golpe, y probablemente también nos va a sacudir de una manera tal como no nos puede sacudir ningún otro libro en las Escrituras. Vamos a ver el contraste que existe entre Ageo y Zacarías. Ellos vivieron en la misma época. Estos dos hombres son mencionados en el libro de Esdras como personas que animaron al remanente de los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Y allí se menciona a Zorobabel, y Nehemías animó a esa gente a reedificar el templo y los muros de Jerusalén. En Esdras capítulo 5, versículos 1 y 2 leemos: Profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén.
y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Así es que Ageo y Zacarías se nos presentan en este libro histórico como dos profetas que animaron al pueblo a reedificar el templo y también les ayudaron en eso. Pasamos ahora al capítulo 6 de Esdras y volvemos a encontrar aquí una referencia a estos hombres y cómo ellos ayudaron. En el versículo 14 de ese capítulo 6 de Esdras leemos: «Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia». Así es que tenemos esta referencia aquí que estos profetas animaron a la gente a construir y ellos construyeron y llevaron a cabo el mandamiento de Dios. Pero también vamos a ver en la profecía de Ageo que ellos tenían un verdadero problema ante ellos y que era algo un poco difícil en animar a la gente. Ellos reedificaron el templo en realidad, pero lo hicieron en presencia de grandes dificultades, en presencia de ciertas desventajas y obstáculos, y parecía que estas cosas se sucedían rápidamente para con esta gente. Ahora, de esto y de las breves referencias que él hizo en cuanto a sí mismo en su profecía, se conoce muy poco en cuanto al profeta Ageo. Pero hay 4 cosas que se hacen muy aparentes en lo que tenemos. Número 1, trata de hacerse pasar a sí mismo desapercibido. Es decir, él exaltaba al Señor, y cuando él hacía eso, tomaba la misma posición que tomó Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahora, en segundo lugar, Ageo era un mensajero de Dios, y él usaba esa expresión: «Así ha hablado Jehová». Esa es otra de las cosas que caracteriza el mensaje de este hombre. La tercera cosa que tenemos y sabemos en cuanto a él es que él no solo reprendía a la gente, sino que la animaba en la forma más maravillosa. Y número 4, él no solo predicaba, sino que practicaba. Es bueno ver que el predicador practica lo que predica. En el versículo 1 del capítulo 1 se nos indica la época cuando este hombre profetizó. Leamos el primer versículo de este capítulo 1 de Ageo. «En el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo». Ahora vamos a notar más adelante que él le da fecha a todas sus profecías. Y aquí tenemos que se nos indica que fue en el año 2 del rey Darío. Y esto permite tanto a nosotros como a los historiadores señalar la época en que vivió este profeta en la historia profana. Darío, a quien se menciona aquí, comenzó a reinar en el año 521 a.C., así es que este es el 2º año del reino del rey Darío, el año 520 a.C. Esa es la fecha aproximada cuando él comenzó a reinar. Es algo interesante el notar que estos profetas que hablaron después de la cautividad comenzaron a fechar sus profecías según el reino de los gobernantes gentiles. Eso hace de esto algo muy interesante porque los otros profetas que profetizaron antes de la cautividad siempre señalaban la fecha de su profecía durante el reino de algún rey de Israel o de algún rey de Judá, o la de ambos reyes. Pero por supuesto, ahora ya no hay ningún rey, ni en el reino del norte, ni en el reino del sur. Así es que Ageo da fecha aquí a su profecía según un rey gentil. O sea, ese período de tiempo del cual el Señor Jesucristo dijo que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que fueran cumplidos los tiempos de los gentiles. En realidad, ese tiempo ya había comenzado, y ahora la fecha es conforme al tiempo de los gentiles. Y eso lo hace muy específico, y ya vamos a decir algo en cuanto a esto en unos instantes. Ahora, su tema es el templo, la reconstrucción y renovación del templo. Esa era la pasión suprema de la profecía, y él no solo reprendía al pueblo por su demora en la reedificación del templo, sino que los animaba y los ayudaba en esta tarea. Ahora, Ageo siempre, constantemente se refería a la palabra de Dios. Usted puede notar esto al leer esta pequeña profecía. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: «Así ha hablado Jehová de los ejércitos». En el versículo 3 él dice: «Entonces vino palabra de Jehová». Y usted puede encontrar esto a través de todo este libro. Él le da énfasis a esto aquí. Aparentemente este hombre se humilló voluntariamente a sí mismo para que el Señor fuera exaltado. Una cosa que podemos decir en cuanto a Ageo es que es una persona muy práctica.
No hay nada poético en cuanto a él. Es una persona prosaica. Francamente, amigo oyente, él puede aburrirle, pero esperamos que no sea así, por supuesto. Puede que sea muy aburridor para usted. Es una persona bastante sencilla. No hay nada que le eleve a usted a las alturas indecibles en lo que él escribe. En realidad, él lleva en su mano una vara para medir. Él es una persona que ha dicho que 2 más 2 es igual a 4. Él medía todo. Es una persona muy práctica. La profecía de Ageo y la epístola de Santiago tienen mucho en común. Ambos le dan mucho énfasis a la actividad diaria, a la labor de cada día. Ambos tratan con las cosas prácticas de la vida y demuestran que la acción es algo espiritual. Si uno tiene una actitud de no hacer nada, es algo malo, según ellos. Y ambos colocan una vara de medir sobre la vida y el trabajo es la medida de la vida. Es una cosa el decir, Señor, 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 y llamarle a Él Señor, pero es otra cosa el vivir la vida. Recuerde que Él dijo, habrá en aquellos días aquellos que me digan, Señor, Señor, mira lo que hemos hecho. Y entonces Él les responderá que Él ni siquiera les conoce. Ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios, no estaban trabajando para Él. El Señor Jesucristo mismo presentó esta parábola en cuanto al hombre que tenía 2 hijos. A uno de ellos le dijo que fuera a trabajar en el campo. Y su hijo dijo, sí, papá, lo voy a hacer. Es como aquellos que van a una reunión de testimonio y cuentan cómo el Señor les salvó y cómo Él les ha llamado a ir al campo misionero. Él va a salir a trabajar, pero nunca lo hizo. En realidad, nunca hizo nada. En cambio, el otro muchacho, cuando el padre le pidió que hiciera algo, él dijo, no, papá, no lo voy a hacer. Él estaba fuera de la voluntad de Dios. Pero pasó el tiempo y él pudo ver que había cometido una equivocación y finalmente dijo, papá, yo voy a ir a hacer lo que me has pedido. Ahora, él no dio un testimonio, él no tenía mucho que decir, él no elaboró mucho eso de hacer la voluntad de Dios. Él sencillamente salió y la hizo. Él hizo lo que su padre le había pedido que hiciera. Y el Señor Jesucristo hizo una pregunta muy penetrante. Dijo, ¿quién piensan ustedes que hizo la voluntad de Dios? Y esa es la pregunta que hace el Señor, y es una pregunta muy fácil de contestar, amigo oyente. Este hombre Ageo dijo, ustedes tienen que salir y trabajar si es que van a servir al Señor. Él es una persona tan práctica que, hablando honestamente, hay muchos que se apartan de él. Uno nunca puede ver aquí donde él haya tenido algún banquete en la iglesia. Él nunca hizo eso. Él nunca hizo uno de esos banquetes. Él nunca dedicó tiempo para hacer las cosas fáciles. Él dijo, ustedes tienen que salir a trabajar. Y él va a enfatizar eso. Y eso es algo muy importante. Ahora, Zacarías era un poeta. Él era un hombre de visión. Él tenía su mente, por así decirlo, su cabeza en las nubes. Pero no tenía los pies asentados en la tierra. Sin embargo, Ageo era una persona pragmática. Él tenía ambos pies bien asentados en la tierra. Usted se da cuenta, amigo oyente, que estos 2 hombres tienen el deseo de andar juntos. Tienen que hacerlo. El hombre de acción y el hombre de visión tienen que andar juntos. El poeta y la persona pragmática necesitan andar juntos. Es algo muy importante que ellos hagan eso. Sobre este pequeño libro de Ageo podemos escribir lo siguiente. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto lo encontramos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y es un buen cuadro de este libro. Hace de esto algo bastante destacado, por cierto. Ya hemos presentado algo de los antecedentes que encontramos en el libro de Esdras en cuanto al libro de Ageo. Ellos profetizaron al remanente que había regresado, y especialmente cuando ellos se encontraban desanimados, lo que ocurría en ese entonces. Como ya hemos dicho, Ageo y Zacarías se acercan a este problema desde 2 puntos de vista diferentes. Uno de ellos lo hace desde el punto de vista práctico, y el otro desde el punto de vista poético. Este hombre Zacarías tenía una visión, y si quiere tener un ejemplo de lo que queremos decir, él vio a una mujer volando por el aire y ella se encontraba dentro de un efa, que es una medida de capacidad y es de origen egipcio. Hay muchos cultos y sectas en el presente donde las mujeres tienen un lugar muy prominente como parte de sus ritos, de sus servicios, de la imagen pública que presentan. Pero nunca hemos oído de una de estas sectas que tuvieran a una mujer que flotara en el aire dentro de un efa.
Así es que Zacarías les superó en cuanto a esto. Pero Ageo no obra de la misma manera. Él es una persona demasiado pragmática para hacer eso. Es decir, Ageo es una persona que juzga la verdad basada en sus efectos prácticos. Por ejemplo, alguien viene y le dice, Ageo, vamos a tener una reunión de oración para poder construir el templo. Y Ageo responde, está bien, si ustedes van a tener una reunión de oración, pues será mejor que lo hagan durante la noche, porque a esa hora no podemos trabajar. Pero durante el día yo quiero que ustedes vengan con martillo y serrucho a trabajar y a construir el templo. Y hay muchas personas, amigo oyente, que no gustan de esto. Las reuniones de oración son mucho más fáciles para ellos porque les permite estar sin hacer nada. Ahora no crea que le estamos restando importancia a la reunión de oración. No se trata de eso, no estamos haciendo eso. Pero hay muchas personas que oran que no hacen nada. No son como esa persona que se cuenta en la historia que dijo, cuando un hombre ora para tener una buena cosecha, Dios espera que él diga amén con la azada. Y eso es algo que necesitamos hoy, amigo oyente. También vamos a ver algo en cuanto a este hombre que hace de él algo bastante destacado. Él le da fecha a todos sus mensajes. En un período de 3 meses y 14 días, según el calendario, él dio 5 mensajes. Cada uno de ellos fue presentado en una fecha específica. Vamos a observarlos al avanzar en nuestro estudio por este libro. El primer mensaje lo dio el 1 de septiembre del año 520. Ahora no nos pregunte cómo es que sabemos esto. Ya hablaremos de esto en la próxima oportunidad, Dios mediante. El segundo mensaje fue dado el 24 de septiembre del año 520. El tercero fue entregado el 21 de octubre del año 520. El cuarto mensaje fue dado el 24 de diciembre del 520, y luego el quinto mensaje también fue dado el 24 de diciembre del año 520. Alguien le preguntó a un pastor hace mucho tiempo, ¿por qué dio a Ageo 2 mensajes el 24 de diciembre? Y el pastor respondió, bueno, supongo que porque al día siguiente era Navidad y quería estar en casa con su familia para la Navidad. Claro que la persona que hizo la pregunta no le gustó mucho la respuesta y dando media vuelta se marchó. Él no pensaba que esa era una respuesta adecuada. Pero con eso queremos decir que no tenemos la respuesta, amigo oyente. Vamos a reservar este asunto de la fecha para la próxima oportunidad. Queremos leer ahora el primer versículo de este capítulo 1 de Ageo, que dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo... Ahora él comienza aquí dando la fecha de este mensaje. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Luego dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y aquí tenemos esta expresión que él comienza a mencionar. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Con esto trataremos más adelante, y debemos decir que Zorobabel aquí indica sembrado en Babilonia. Él nació en la cautividad en Babilonia. Su nombre en realidad es pagano. Pero él era un representante del gobierno, era del linaje de David. Y dice aquí Ageo, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Aquí tenemos al sumo sacerdote. Así es que en este versículo se menciona a la persona principal del gobierno y a la persona principal de la religión. Ambos están representados aquí. Y Dios les envía su mensaje. Ahora, Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a ver cuál es ese mensaje. Y amigo oyente, va a hacer algo tan práctico que le va a sacudir a usted. A nuestro juicio, este sin duda alguna es un libro muy sorprendente que tenemos en la palabra de Dios. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y entonces continuaremos con nuestro estudio de este libro de Ageo en nuestro próximo programa.